Este municipio siempre ha tenido esa fama de que aquí viven solo personas con... Y estas casas que están así como que enrejadas, literalmente parecen una casa en Miami, en Jacksonville, no sé. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para aquellos que no me conocen, me presento. Yo soy Yonix y acá les va un nuevo video. Este lo estoy haciendo a peticiones de muchos de ustedes que querían que viniera aquí a las calles de playa, a mostrarles cómo se encuentran las calles, las casas, las zonas residenciales, y ir haciendo como una comparativa entre este barrio, que viene siendo prácticamente más residencial de La Habana, y otros barrios de La Habana. Así que te invito a que te acomodes y veas el video hasta el final. No los demoro más, venga esa intro. Antes de comenzar con el video de hoy les traigo una novedad, y es que acabo de activar las membresías del canal, donde podrás disfrutar de contenido totalmente exclusivo a través de una suscripción paga mensual. Dicha membresía se dividió en 3 niveles, los cuales se acomodaron en dependencia de tus posibilidades y tu bolsillo, así que no te preocupes. Para acceder a la misma, lo único que tienes que hacer es pinchar en este nuevo botón que dice unirse, y si quieres saber más al respecto, abajo en la descripción te dejo un video bien breve con todos los detalles. Tú puedes ser un miembro del canal. Playa es un municipio de La Habana, Cuba, desde 1976, que se separó del municipio de Marianao. La denominación del municipio no proviene de ninguno de los nombres de los barrios que lo integran, sino del área de playa, que se extiende de oeste a este a través de casi todo su límite septentrional. En el proyecto de ley que se estableció la nueva división político-administrativa, se propuso esta denominación en lugar de la de Marianao Norte, relacionada con la anterior estructura local. Entre los lugares de interés de este municipio encontramos que en la zona de Cubanacán se encuentra el complejo residencial donde está ubicada la vivienda familiar de Fidel Castro Ruz, zona de acceso altamente restringida y separada por una densa vegetación. Esta sí es la verdadera entrada del comedor. Bueno, ahí ven el cartel. Esto que están viendo aquí como tal es el Hotel Comodoro. Ay, un poco me caigo. Pero vienen siendo como la parte de las habitaciones, ¿sabes? Yo hice un video entero entrando a las tiendas del Comodoro de este hotel para buscar mi outfit de graduación en aquel entonces, así que más tarde voy a estarles dejando aquí una tarjeta de información para que puedan disfrutarlo. Voy a comenzarles hablando para que entiendan todas aquellas personas que no son de Cuba, específicamente de La Habana, que cuando nosotros los habaneros hablamos de playa, 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 no siempre estamos hablando del mar o del océano. También estamos hablando en algún momento de este municipio en particular que recibe este nombre. La zona que más vamos a estar visitando en el día de hoy va a ser la zona residencial de Miramar, que forma parte de este municipio de playa. En otra ocasión podríamos hacer una segunda parte, haciendo un mayor recorrido porque el municipio de playa es inmenso, ¿saben? Estos son los famosos lugares que se le conoce como Dimar, que se especializan en vender productos que tengan que ver con el mar, en plan pescados, mariscos, camarones, pero bueno, actualmente no sé qué estén vendiendo. En la zona de Miramar se encuentran muchas de las embajadas y consulados con sede en Cuba. También está el Acuario Nacional de Cuba, el Salón Rosado de la Tropical, el Estadio Eduardo Saborit, Marina Hemingway, hoteles de los más lujosos y novedosos del país, entre otros lugares de interés. Igualmente se encuentra en este municipio el famoso Cabaret Tropicana, buque insignia en el ámbito internacional del espectáculo cubano. El litoral cuenta con numerosos clubes sociales con acceso a las playas. Antiguamente, clubes de la alta sociedad desde la década de 1960 son propiedad del Estado al servicio de los sindicatos. Al suroeste del municipio se encuentra el Polo Científico, encabezado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y otros centros de investigación. En su término se encuentran algunas de las zonas residenciales más lujosas de la capital, como el antiguo Country Club, Siboney y Miramar, caracterizados por enormes residencias y espacios públicos de un gusto exquisito. Además se localizan los barrios de La Sierra, Coli, Buenavista, Almendares, Ampliación de Almendares, Flores, Náutico, Jaimanitas y Santa Fe. Si tuviera que empezar a hacer una comparativa entre este barrio, que aparentemente es residencial, y otros barrios de La Habana, lo primero que tengo que decir es la parte de las casas, que acá las casas, bueno, están viendo en todas las imágenes que están corriendo en el video, que son casas, ¿saben?, con un otro nivel, un diseño arquitectónico increíble, a diferencia de otras casas que han visto ustedes en otros barrios.
Por otra parte, ahora tengo que mostrarles que las calles siempre están como que cuidaditas, limpiecitas. Puede que haya uno que otro bache como en cualquier calle de La Habana, pero específicamente en esta zona como que está un poco más cuidado esto. La clase alta cubana vivía aquí antes de 1959 en suntuosas mansiones y residencias con grandes jardines, espacios verdes y otras comodidades. Al limitar por el norte con la costa algunas casas frente al litoral, aprovecharon la situación para construir piscinas directamente en el mar. La sección de costa también posibilitó la existencia de numerosos balnearios, clubes náuticos y sociales. La mayoría de las personas que vivían en este reparto abandonaron Cuba a raíz del triunfo de la revolución en 1959. Debido a la calidad y belleza de sus grandes mansiones, numerosas embajadas tienen actualmente su sede en las residencias de Miramar. Algunas de las casas privadas de este reparto ofrecen el alquiler de habitaciones a turistas como similares servicios a los ofrecidos por los hoteles circundantes, pero por precios inferiores. Con el colapso de la URSS, la zona adquiere nueva fachada con una imagen inversionista y turística. Ahí se han construido numerosos hoteles y otras atracciones turísticas como el Hotel Panorama, los hoteles Meliá Habana, el Mirazul y el Bella Costa, que mezclan elementos coloniales cubanos con la arquitectura encristalada neomoderna. Otros edificios de la zona son la Embajada Rusa y el Miramar Trade Center. Es que este municipio siempre ha tenido la fama de ser de personas adineradas. Eso es como un chiste interno que tenemos nosotros los cubanos. Que por ejemplo, tú estás conociendo a alguien de playa, no sé, por amistad, por pareja, por relación, por lo que sea. Y entonces cuando tú le preguntas, ¿no?, ¿en qué parte tú vives? Y esa persona te dice, no, soy de un municipio playa. Ya nosotros automáticamente decimos, oh, la gente de la high, ¿sabes? Porque este municipio siempre ha tenido esa fama de que aquí viven solo personas con Iquiqui. En nuestro recorrido ya llegamos, como pueden ver, a Quinta y 94. Aquí les voy a ir enseñando los pocos lugares que yo conozco, así, ¿saben?, céntricos. Ya pueden ver aquí la Quinta Avenida. Por ejemplo, ahí ven el Café Miramar, que de hecho es un lugar que conozco mucho porque mi mamá estuvo muchos años trabajando acá. Viene siendo un centro nocturno que obviamente por temas de COVID y tal, ahora mismo no está funcionando. Déjenme decirles que el Café Miramar es muy reciente. Lo que siempre hubo aquí fue el Teatro Miramar, que obviamente por cuestiones de COVID está totalmente cerrado. Miren esto, parece que Playa también cuenta con su parte campestre. Esto viene siendo como un organopónico personal, que parece que hay varias cosas sembradas, unas parcelitas. Vaya, me quedé impresionado con esto y las tienen bastante atendidas. También se pueden dar cuenta que no me quiero ser el historiador de La Habana, pero hay algunas casas con corte colonial y eso verdaderamente da una pintona, por así decirlo, a la casa increíble. Y estas casas que están así como que enrejadas, literalmente parecen una casa en Miami, en Jacksonville, no sé. Miren esta genial fuente, de verdad, deberíamos hacer un video sobre las fuentes que hay en La Habana, bueno, las pocas que hay, porque para encontrarse una fuente en La Habana, saben, son muy pocos los lugares donde existen. Creo que está esta y hay una en la Ciudad Deportiva y hay 2 o 3, no muchos. No, miren, aquí hay muchos lugares característicos de playas. Vamos a comenzar con el Abreu Fontán, que viene siendo una especie de círculo social, los cuales la gente podía reservar para las fiestas de quinceañeras y bueno, para cualquier tipo de eventos, cumpleaños y tal. Por aquí encontramos La Cecilia, que es un centro nocturno muy conocido aquí en La Habana, que obviamente por temas de COVID no está funcionando. Y algo que tengo muchas ganas de visitar, la carpa Trompoloco, caballero, que por temas de COVID no estaba funcionando para nada. Bueno, creo que no está funcionando. Y ahora detrás de la carpa Trompoloco vamos a mostrarles otra cosa que hace años no visito, literalmente. También que para allá atrás, detrás de todo esto que les estoy mostrando, hay una costa que obviamente no me voy a meter ahí,
porque no sé ni por dónde entrar. Realmente yo hace rato no visitaba esta zona, pero sí hay una costa y yo antes la visitaba mucho, ¿sabes? En plan de mis etapas de juventud, que venía aquí a Coney Island, me pasaba el día en los aparatos y tal, y después seguía para la costa. Me gustaría entrar y grabárselos por dentro, pero ustedes saben que por temas de COVID no está funcionando. Ya cuando la situación mejore podríamos dedicarle un video entero, pero básicamente esto es lo único que le podré mostrar desde aquí afuera. Y bueno, mi gente linda, esto ha sido todo por hoy. De verdad sé que en este municipio de Playa existen muchos, pero muchos lugares a los que tenemos que visitar. Así que me gustaría que dejaran ahí abajo en los comentarios qué lugares faltaron de este municipio para agregarlos en una segunda parte cuando la situación lo permita. Nada, muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana y recuerda que esto es Dose. Chao.